Bendiciones, hermanos. Continuamos con la serie de mensajes en la casa, puesto que el gobierno nos ha puesto otra vez en cuarentena por causa de la desobediencia, por no obedecer a las leyes de sanidad y de salud. Pero no impide que podamos transmitir el mensaje desde acá de la casa. Hoy domingo queremos presentar una secuencia de la serie que estoy hablando acerca de las consecuencias de la pandemia. La semana pasada hablamos que la pandemia trajo como consecuencia una sindemia. Hoy quiero hablar de que la pandemia trajo como consecuencia Alzheimer espiritual. Y quiero darle el título de hoy: la pandemia y el Alzheimer espiritual. Una palabra difícil de pronunciar. La gente dice Alzheimer, pero es Alzheimer. A-L-Z-H-A-I-M-R-E. ¿Por qué Alzheimer? ¿Por qué la pandemia ha traído en los cristianos Alzheimer espiritual? Porque el Alzheimer, voy a explicar qué significa. Encontré que el Alzheimer tiene como connotación lo siguiente: es una enfermedad progresiva de pérdida de la memoria. Es una enfermedad progresiva, poco a poco, de pérdida de la memoria. Cuando eso se va efectuando, trae como consecuencias dificultad de comunicarse, porque la persona empieza a desorientarse. Aquí tengo que pierde la energía. Una persona que tiene Alzheimer no solamente pierde la memoria, sino que se empieza a desorientar. Se le olvida las cosas, se le olvida las llaves, se le olvida dónde vive, y en fin, era una situación muy caótica a su propia vida y a lo que le rodea. Pierde también, esto es lo más importante, el ánimo. Tiene un cambio de ánimo bastante decadente. Y por último, problemas para prestar atención o pérdida del interés. Entonces, el Espíritu Santo me habló que la pandemia, una de las sindemias, es el Alzheimer espiritual. Vámonos a Deuteronomio 8:11. Deuteronomio 8:11, que es el texto de nuestra, podríamos decir, enseñanza, exhortación, podríamos decir, consejo, algo que en el corazón de Dios le está molestando. Dice así Deuteronomio 8:11. Gloria a la gloria del Señor. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Hay una advertencia: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. En este tiempo de pandemia muchos hermanos se han olvidado, aleluya, de sus obligaciones, de sus asignaciones y de sus responsabilidades espirituales. Hay que estar llamándolo, hay que diciendo: acuérdese, hermano, que hay que congregarse. Acuérdese, hermano, que debe leer la Biblia. Acuérdese, hermano, santo es el Señor, que tiene, santo en el nombre de Jesús, que mantenerse firme en la fe. La pandemia a nivel mundial, en todas las denominaciones y en todos los estratos del cristianismo, mucha baja espiritual, mucha gente que se ha olvidado quién es Dios, de dónde lo sacó y para qué le sirve. Y en esta preciosa mañana quiero hablarles de 5, aleluya, cosas que debemos cuidarnos para no olvidarnos de nuestro Dios, para no caer en el Alzheimer espiritual. Recuerde, pérdida de la memoria progresiva, pérdida del ánimo, pérdida de energía espiritual, pérdida de comunicarse,
pérdida de orientación. No sabemos hacia dónde vamos. Inestable. Como dice Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Y lo primero que quiero presentarle en esta mañana es: no debemos olvidarnos de su palabra. No debemos olvidarnos de su palabra. Mucha gente ya no quiere leer, ya no quiere escudriñar, ya no quiere tener relación con la Biblia, le es aburrida. Y si usted pierde contacto con la Biblia, si usted se olvida de su palabra, se va a debilitar, porque el, aleluya, hábito de la lectura de la palabra va a traer bendiciones espirituales, nutrición espiritual. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Observemos Proverbios capítulo 4, versículo 5. Proverbios 4, versículo 5. Y es la advertencia de Dios en este primer punto: no olvidarnos de su palabra. Proverbios 4, versículo 5. Dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Y miren la cláusula: no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. A la palabra se le llama razones y se le llama dichos de tu boca. Primer punto, hermano, en este tiempo de pandemia. Wow, gente confinada, gente que está perdiendo la memoria espiritual. No se acuerdan que son cristianos, no se acuerdan que tienen un compromiso con el Dios que los salvó, y está trayendo un Alzheimer espiritual. 2. No debemos olvidarnos de los consejos espirituales. No debemos olvidarnos de los consejos espirituales. Usted estudió en la escuela dominical, estuvo en talleres, fue a congresos, estuvo en consejería con un pastor o con un exhortador en momentos difíciles antes de la pandemia. Y todo eso lo ayudó a mantenerse en el Señor. Usted necesita recordar. Por eso dice: no te olvides, acuérdate. Usted necesita recordar cuando vengan esos momentos de aflicción y de tristeza, los consejos que usted aprendió para sobrevivir espiritualmente. Hebreos, vamos al libro de Hebreos 12, 5. Hebreos 12, versículo 5. Tremenda la palabra del Señor en esta mañana. La pandemia ha traído como consecuencia Alzheimer espiritual. Espero que eso a usted no le acontezca, para que no se aparte de los caminos del Señor. El libro de Hebreos 12:5 dice lo siguiente: y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Miren la primera parte de este versículo: ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. No olvide todos los consejos, vuelvo y repito, que se le dio, valga la redundancia, en consejería matrimonial, en consejería pastoral, las enseñanzas que usted aprendió en la escuela dominical, los consejos que se le dieron para ser mejor padre, para su finanza, aleluya, para volver a tener una vida plena cuando habíamos venido hacia el Señor por causa del desorden y la vida antigua que llevábamos. Empezamos a recibir consejos, a recibir instrucciones para vivir mejor. No se olvide ahora en este tiempo de pandemia todos los consejos que Dios le dio para elevar su calidad de vida y mantenerse firme en los caminos del Señor. Número 3. Esta me encanta. No olvidarnos de dónde Dios nos sacó. No olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Dios me sacó a mí de la drogadicción, de la vida mala. Ya tengo 32 años en el Señor
y gloria a la gloria de Dios. Usted no olvide de dónde Dios lo sacó. Si lo sacó, aleluya, de la amargura, lo sacó de la ludopatía. La ludopatía es la adicción a los juegos de azar. Si lo sacó del adulterio, de la mentira, de la fornicación, del dolor, de la amargura. Santo es el Señor. Usted sabe el estado con el cual usted vino al Señor. Y ahora no debe olvidarse de Él. Ahora que la pandemia está trayendo mucha conmoción, mucha confusión, no se olvide de donde Dios lo sacó. Vamos a ver Deuteronomio, el libro de Deuteronomio. Ahí está otra vez. Nuestro texto base hoy es Deuteronomio 8:11. Y hoy vamos a utilizar Deuteronomio 6, aleluya, versículo 12, para que no nos olvidemos de donde Dios nos sacó. Dice así, Deuteronomio 6, versículo 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El Señor siempre quiere que nosotros recordemos que Él nos transformó, que Él nos regeneró, que Él nos renovó y nos hizo lo que somos hoy. No diga, mira, yo soy lo que soy por mi título universitario o por los logros que logré, valga la redundancia, en la vida. Nosotros somos lo que somos porque Jehová de los ejércitos nos ha extendido su misericordia y su gracia y nos ha prosperado hasta el día de hoy. Quiero que veamos también segunda de Pedro 1:9. Segunda de Pedro 1, versículo 9. Dios es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dice que no nos olvidemos de la gracia de Dios. Mírenlo en San Pedro, primera de Pedro 1:9. No olvide ese favor que Dios nos hizo. No olvide, a su nombre sea la gloria, esa, podríamos decir, manifestación de amor, de haber enviado a Jesús a morir en la cruz del Calvario por nosotros. No deje que la pandemia le traiga Alzheimer espiritual, de que usted vaya perdiendo la memoria de quién es usted, de donde Dios lo sacó, el proceso que Dios lo ha traído hasta aquí. Y entonces, aleluya, perder el ánimo, perder la orientación. Y como los que sufren Alzheimer, wow, es una enfermedad incurable y van en retroceso hasta que pierden la vida. Y declaro que usted no tenga Alzheimer espiritual y pierda su vida espiritual, pierda el gozo de su salvación y pierda su relación con Dios. Número 4, aleluya, no olvidarnos, aleluya, Padre de la gloria, de ser hospitalarios. De ser hospitalarios. La palabra hospitalario significa servirnos los unos a los otros. Ya hay hermanos que ni se acuerdan de los hermanos. Ya hay gente que también dice, mira, ve, a mí nadie me ha llamado, no sé, nadie se acuerda de mí, así que yo tampoco voy a llamar a nadie. No se canse de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mire lo que dice el mismo Hebreos 13:2. Hebreos 13:2. Dios nos ayude. Dios nos ayude en esta preciosa mañana. El Espíritu Santo me habló como pastor. Becerra, háblale que la pandemia ha traído sindemia. La sindemia es una secuela o derivado de enfermedades secundarias que son parte de la pandemia. Y una de ellas es el Alzheimer. Los hermanos se están olvidando de leer la Biblia. Ya no quieren orar. Ya no quieren congregarse. Antes me decían, pastor, en medio de la pandemia el año pasado, ¿cuándo va a abrir el templo? Pastor, necesitamos congregarnos. Estoy aburrido en la casa. Pero ahora que se abre el templo, se olvidaron del camino para llegar al templo. Hay que estar empujándolo, hermano. Acuérdese de orar. A líderes, hermano, que han olvidado su posición, han olvidado su identidad, han olvidado su responsabilidad. Que Dios nos ayude unos a los otros. Eso le pasa al que tiene Alzheimer físico. Daña a la familia, se le olvidó la llave, salió a la calle, se le olvidó dónde, aleluya, vive.
hay que estar buscándolo para ver si uno lo trae a la casa. Una persona que tiene Alzheimer trae mucho dolor, trae mucha tristeza a la familia en que convive. Y el Señor me dice en esta mañana que usted no tenga Alzheimer espiritual. Hebreos, a su nombre en la gloria, 13, versículo 2. Vamos a leerlo desde nuestra Reina Valera 60. Hebreos 13, versículo 2 dice: gloria sea al Señor. Hebreos 13, versículo número 2. Gloria al Señor. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. ¿Por qué los presos? Usted dirá, yo no estoy preso. Hay personas que están presos en la amargura, presos, a su nombre sea la gloria, podemos decir, en el desgano, en la apatía, en ya no tener ganas de hacer nada para Dios. Y el Señor me dice que me debo de acordar de ellos para orar por ellos. Poderoso es nuestro Dios. Acordarnos de ellos para orar por ellos y pedirle al Señor quitar esa enfermedad. Y recuerden que el Alzheimer es incurable. El Alzheimer progresivamente va deteriorando a la persona, lo va hundiendo. Gloria a la gloria de Dios en esa enfermedad destructiva. Y también el Alzheimer espiritual está destruyendo a muchos de los cristianos. Y también el Señor nos exhorta en esta hora que no debemos olvidarnos de hacer el bien y de poder ayudarnos a retomar esa fortaleza espiritual que teníamos, ese ánimo que antes teníamos. El verso 16 dice lo siguiente, de Hebreos 13, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis de hacer el bien, hermanos, de ir a la cárcel, de repartir tratados, de buscar a los hermanos, a su nombre sea la gloria, de predicar el evangelio, de hablarle a tu vecino. No te canses de hacer el bien. Lo único bueno que tenemos en medio de la pandemia es el evangelio de Dios. Y dice ahí, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De tales sacrificios se agrada a Dios. De hacer el bien, uno hace un sacrificio, poner la otra mejilla. Si los hermanos no te visitan, visita. Si los hermanos no te llaman, llama. A su nombre sea la gloria. Si la gente no te hace el bien, haz el bien. Porque el libro de Romanos dice, para ir concluyendo, a su nombre sea la gloria, que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien el mal. Para concluir, lo único que el Señor quiere que nos olvidemos, ahí sí quiere que lo execremos de nuestra memoria, lo execremos de nuestro sistema, es, aleluya, lo que queda atrás. Si alguien te ofendió, si alguien te hizo daño, a su nombre sea la gloria, deje de pensar en eso y concéntrese en lo que Dios lo llamó. Miren lo que dice Filipenses 3:13, y con esto quiero concluir. Esto sí Dios te permite olvidar, pero las otras cláusulas que le presenté anteriormente dice, no te olvides, acuérdate, recuerda, aleluya, dice el libro de Eclesiastés, acuérdate de tu Creador, aleluya, santo es el Señor. Recuerda, no te olvides, iglesia. Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos en la vejez, a su nombre, y los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. El Alzheimer empieza a afectar en la vejez. Y a los hermanos más viejos de la iglesia, el Alzheimer lo está cogiendo, y que el Señor nos ayude. Quiero concluir para orar por ustedes en esta mañana con Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. No hemos terminado nuestro trabajo en el Señor y todavía no hemos ido a su presencia o no hemos muerto en el Señor. Dice Pablo,
Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. No se olvide, a su nombre sea la gloria de donde Dios lo sacó. No se olvide, a su nombre sea la gloria de su palabra. No se olvide de los consejos espirituales que te dieron para estar firme en este tiempo. Y por último, no te olvides de hacer el bien y de hacer tu posición como cristiano. Lo único que debes olvidar es que si alguien te ofendió, olvide todas las tonterías que te impiden congregarte y mantenerte en el Señor. Padre, en esta mañana oro para que los niños de la iglesia no se olviden de su Dios. Señor, oro para que los jóvenes no se olviden de su Dios. Oro para que los ancianos no se olviden de su Dios. Oro para que los líderes no se olviden de su Dios. Oro para que la unión varonil no se olvide de su Dios. Oro para que la unión femenil no se olvide de su Dios. Los diáconos, el pastor no se olvide de su Dios. Que la iglesia del Señor a nivel mundial, esta pandemia no los haya afectado con el Alzheimer espiritual y vayan perdiendo la memoria, vayan perdiendo el ánimo, vayan perdiendo la orientación y lo peor de todo, vayan perdiendo su salvación. Bendigo en esta mañana a la congregación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones en esta mañana. Sin más preámbulos, se despide su servidor Luis Becerra, en nombre de Ingrid de Becerra en la grabación y en nombre de Michelle Santos en la edición. Así que hasta la próxima. Mientras el gobierno nos mantenga confinados, vamos a mantenernos a través de las grabaciones. Chau, chau. Arrivederci.